Saludos hermanos y hermanas, nuevamente nos vemos para seguir con el tema general que estamos viendo, que es la Biblia y los niños. Y nuestra intención al presentarlos es que ustedes y también pastores, maestros de escuela dominical, maestros de niños, misioneros, padres de familia, puedan tener una mayor certidumbre de lo que Dios ha dicho a lo largo de su palabra en el Antiguo y Nuevo Testamento, que tenemos que llevarles a los niños lo que Él ha dicho en su palabra. Entonces, hemos estado viendo esto durante 9 sesiones, hoy es la 10 y la titulamos Respuestas bíblicas a preguntas de los niños. Y vamos a pensar en esta primera pregunta. ¿Es bíblico que tengo que enseñar la palabra de Dios a los niños? Porque me han dicho que solamente los entretenga. Porque me han dicho que solamente les ponga una película o los ponga a cantar toda la hora mientras salen los mayores de su escuela dominical. O los tengo que entretener para que no den guerra o lata, como se le diga, en el templo, en el local principal. Entonces, es necesario que yo les enseñe a los niños y para eso tenemos algunos versículos que pueden ayudarnos a disipar estas dudas. Por ejemplo, Deuteronomio 6:7 dice así: respecto a la palabra y la enseñanza de Dios hacia los niños, y las repetirás a tus hijos. Repetirlas significa decirlas una vez, es enseñarles algo nuevo a los niños y estárselas repitiendo una y otra vez. Ya hemos dicho que por ahí dicen que hasta 21 veces tenemos que tomar la mano del niño y enseñarle a cepillarse los dientes para que ya le sea una costumbre, para que lo tenga como un hábito. Y entonces las tenemos que repetir. Ya de entrada esa palabra nos dice que tenemos que tener tiempo con nuestro niño, tiempo con nuestro alumno, tiempo para que nosotros le podamos enseñar. Y además de repetirlas, y hablarás de ellas estando en tu casa. Ahora, la primera nos está diciendo cómo tenemos que hacerlo, repitiéndolas. Ahora nos dice que tenemos que hablar de ellas en qué lugares. Ahora nos dice que en la casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y si se dan cuenta, tiene un montón de is, que son las palabras o la palabra en español que nos habla de conjunción. Esto y esto, A y B. Es decir, se tienen que cumplir las dos para que sea una verdad. Entonces, cuando dice que las tenemos que repetir, este es de 3 entradas, y las repetirás y hablarás estando en estos lugares. Entonces, son 3 actividades que tenemos que hacer con los niños. En resumen, este versículo nos está diciendo que sí tengo que repetirlas, tengo que hablar en diferentes lugares de la vida del niño. Ahora, para eso tenemos que aplicar tiempo. Ahora, ¿cómo podemos hacerle en este tiempo de pandemia? Bueno, podemos grabar tal vez una escuela bíblica infantil de 1 hora. Aquí en el estado de Veracruz, en México, varios maestros y maestras cada semana toman el tiempo para grabarles, como ellos lo estaban haciendo cada semana. Para los niños de manera presencial, ahora que no pueden, lo graban y se lo mandan a los niños o se los van a dejar para que sus papás se lo puedan poner. De cualquier manera tenemos que hacerlo, es decir, tenemos que repetirles y repetirles la palabra del Señor. El Salmo 78:4, que ya lo vimos en el estudio número 5, ahí pueden ustedes entrar a nuestra página de APEN Veracruz Oficial y pueden verla en donde nosotros hablamos del Salmo 78. Pero dice, no las encubriremos a sus hijos. Quiere decir que no les vamos a dejar de enseñar a los niños la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo a los niños. Ahora tal vez usted esté preguntándose, ¿a qué edad? Ahorita veremos un poco más. Aquí lo que tenemos que ver es que no tenemos que encubrírselas, es decir, tenemos que enseñárselas. Es decir, las enseñaremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Eso ya lo vimos en el 78, pero aquí tenemos que pensar en que no tenemos que encubrirlas y tenemos que contarles a los niños. No hay restricción. Entonces sí estamos ya dándole respuesta a esta pregunta.
¿Es bíblico enseñar la palabra de Dios a los niños? Y la respuesta es sí, sí es bíblico, en todo momento. Y ahora que tenemos esta pandemia, tendremos que buscar formas, métodos que nos puedan llevar a presentar la palabra de Dios. Y tal vez los medios electrónicos es la respuesta. Estamos viendo que con esto podemos llegar y llevar la palabra de Dios a estos niños. ¿Se acuerdan que también vimos la semana pasada en el estudio 9 acerca de Proverbios 22? De la forma de instruir o enseñar, que era lo que el Señor había dicho. Y vimos que el Señor dice que tenemos que instruir, porque enseñar es lo primero, pero instruir es el final del objetivo que Dios quiere de la enseñanza. Que el niño la ponga en práctica, ese es instruye. Instruye al niño en su camino. Entonces tenemos que instruirle, tenemos que tomarlo de la mano y llevarle a que lo que ha aprendido lo pueda poner en práctica. Esto es bueno porque nos implica también, como decía, tiempo. Tomar el tiempo para enseñarle la teoría y también tomar el tiempo para enseñarle la práctica y que vaya perdiendo el tiempo y que pueda compartir la palabra del Señor. Apenas una pequeña niña de una de las iglesias aquí en Orizaba hace tiempo aceptó al Señor Jesucristo, muy pequeña. Y le dejamos una tarea, le enseñamos cómo compartir el mensaje del Evangelio y le dimos una hojita. Todavía no sabía leer ni escribir, todavía no. Y esa hojita atrás le dijimos, aquí por cada persona que le compartas el Evangelio, que te firme. Y nosotros dijimos, y nos las enseñan la próxima semana. Pensamos que nos iba a traer 2 o 3, su papá, su mamá, su hermanito, y dijimos, bueno, con 3 que empiece va a ser suficiente. No, la sorpresa que nos llevamos, y tenemos que decir que no tuvimos fe, nos llegó con más de 25 firmas y presentó el Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer, instruir, no solamente enseñarle los textos, sino decirle cómo puede usarlos y llevarlo a que los use. En este caso, su mamá fue quien la llevó y presentó el Evangelio a sus hermanos, a sus amigos y familiares. Esto es lo que tenemos que hacer. Y dice, y cuando fuere viejo, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esto es lo que tenemos que ver. Joel 1:3. De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Eso está todavía mejor. Si ya dijimos que es bíblico llevar y enseñar la palabra de Dios a nuestros alumnos, ahora pensemos en lo que esos alumnos pueden hacer con otros niños y esos niños con otros niños. Casi podríamos decir que el Señor inventó el multinivel. Correcto, Él lo inventó. No fueron las marcas que tal vez conocemos. El multinivel es precisamente, se trata de contar mi experiencia a otra persona. Lo que el Señor hizo, yo tenía pecado, no tenía una relación con Dios, pero el Señor Jesucristo hizo que esto cambiara. Pagó mis pecados en la cruz, me acercó al Padre y ahora tengo una vida nueva. Estoy renovado. Contaréis a nuestros hijos y así sucesivamente. Del Antiguo Testamento nos vamos al Nuevo Testamento. En la segunda carta a Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Qué significa desde la niñez? ¿Ha pensado usted? Bueno, decimos, cuando Timoteo tal vez ya tenía 6 o 7 años, es que su mamá y su abuela le empezaron a enseñar de la palabra de Dios, que se la memorizara. Ellos le enseñaron, ¿verdad?, a hacer esto, y seguramente él se aprendió el Pentateuco y algunas otras cosas ya escritas, los Salmos, los Proverbios. Pero no, es un poquito antes, ahorita lo veremos. Muy bien, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda persona, desde un pequeñito, ya lo hemos visto, están perdidos y necesitamos que alguien nos enseñe la palabra de Dios o nosotros escucharla, leerla, y entonces nuestra fe aumentará de tal manera que esa fe la vamos a depositar en el Señor Jesús. Y eso me hace sabio. Y entonces cuando yo hago esto, entonces tengo la salvación. Por eso aquí Pablo le dice a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. No es que ya tuviera la salvación Timoteo, sino que la iba a tener si él confiaba sola y exclusivamente en el Señor Jesucristo.
Entonces, por esto es que dice, ahora vamos a ver desde la niñez. De la niñez es brefos. Esta palabra en griego significa ciertamente un infante, una criatura, un niño, niñez, pero también significa realmente, propiamente, no nacido. Entonces, que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, significa que desde antes que Timoteo naciera, él ya empezaba a saber de la palabra de Dios. Y lo podemos interpretar de dos cosas. Una, que antes que él naciera, desde que su mamá lo concibiera, es decir, cuando ella estaba soltera, ella ya sabía por su madre que necesitaba la palabra de Dios. Y entonces, desde antes que naciera Timoteo, su madre y su abuela ya sabían acerca de la palabra de Dios y de Jesucristo como Señor y Salvador y como el dador de la salvación. La otra, que a mí me parece un poco más acertada, es que desde que su mamá estaba embarazada, ella le enseñaba ya a Timoteo, le leía la palabra de Dios y dentro de su vientre, al niño aún no nacido, ya empezaba a conocer la palabra de Dios. Esto, si lo queremos usar contra las personas que están a favor de los abortos, este es un punto muy fuerte, porque quiere decir que un niño que está dentro de su madre puede escuchar la palabra de Dios. Y está comprobado que puede escuchar música instrumental, etcétera, ¿verdad? Pero muy bien, lo que nos interesa aquí es que el niño aún no nacido podemos enseñarle la palabra de Dios. Si esto es así, ¿cuánto más al niño que ya camina, que ya gatea? Podemos desde allí llevar la palabra de Dios. Ahora, salvación es soter. Esta palabra es la salvación de libertarme de mis pecados, de el Salvador, es decir, Dios o Cristo, salvar, liberar, libertad, dar libertad. Entonces, no tenemos problema en pensar que los cuales te pueden llevar a la salvación que es por la fe en Cristo Jesús, es la salvación eterna, la salvación que tenemos por nuestros pecados. ¿Es bíblico entonces enseñarles a los niños la palabra de Dios? Es bíblico. Otro del Nuevo Testamento, Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El niño, para que reciba la amonestación del Señor, tenemos que hacer que él conozca al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Cómo? Enseñándoles la palabra del Señor. ¿Cómo? Instruyéndolo en que él pueda hacer las cosas prácticas que Dios quiere que haga. ¿Cómo? No provocarlos a ira. Es decir, no hacer cosas que el niño va a denotar como que están en contraposición de lo que le están diciendo. Por ejemplo, el papá y la mamá pueden decirle, hijo, es necesario que tú vayas a la iglesia. Nosotros nos quedamos en la casa, pero ve tú. Hijo, tienes que amar como Cristo te amó, aunque tú veas que tu papá y yo nos peleamos y hasta nos pegamos, pero eso no te fijes, tú tienes que amar a los demás. Entonces el hijo va a empezar a entrar en un gran choque. Y recordemos que si esto va más adelante, el niño dejará de ser un posible creyente en Dios y entonces pasará a las filas de los ateos. Él dirá, yo no quiero ser hipócrita porque una cosa me dicen y otra cosa hacen mis padres. Por eso no tenemos que provocarlos a ira, sino criarlos en disciplina y amonestación. Mateo 11:25. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Otra vez la palabra aquí es nepios. Esta palabra es interesante. Miren, nepios la ha revelado a los niños. La palabra de Dios no se la dio a revelar Dios a los ricos y a los sabios, sino a los niños. ¿Qué quiso decir el Señor en esto? De una partícula obsoleta. ¿Han ustedes escuchado decir, esta computadora tiene un software obsoleto? Ya no sirve. No podemos utilizarla porque tiene un software obsoleto. Ya hay muchísimos más nuevos y ya no sirve esta computadora. Bueno, así es. Entonces el Señor está diciendo, ese niño es alguien que es una partícula obsoleta. Es una cosa tan pequeñita, pero además no nos va a servir absolutamente para nada. Ne, en griego, significa negación. Es decir, no existe. Nunca vivió. Nunca existió.
Nadie lo vio. Esta es una palabra interesante. Entonces, implica negación que no habla, es decir, infante menor, que desde la niñez entonces, ¿de qué estamos hablando? Que los has dado y la revelaste a los niños. Este no es un niño que ya podía caminar, es un niño que estaba gateando, es más pequeñito todavía. Algo que podemos decir es tan simple, es una partícula que los demás la niegan, que no habla. No habla, es la negación. Es no, es una negación. ¿Vas a ir? No, no voy a ir. No voy. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos quiere dar a entender el Señor. Se la dio el Señor a los niños. No es enfigurado, es alguien que todavía no habla. Por eso tenemos que dársela a conocer. El Señor está diciendo en el 11:25, lo regreso, 11:25, que Dios le da primero que a los sabios y entendidos, a los que tienen doctorado y tienen licenciatura, se lo dio a los niños. Y no es una persona neófita en las cosas de Dios, no, es una persona que no habla todavía, a un niño, aún no nacido todavía, ¿verdad? Este es más o menos el concepto. Bien, así es que tenemos que pensar, la potencia es las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio. Por eso tenemos que enseñar. ¿Cuál es el propósito de enseñar la palabra de Dios? Para que sean salvos. ¿Y a través de qué personas serán salvos? Por la fe en el Señor Jesucristo. 2 Timoteo 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y entendemos que dentro de toda criatura están los niños. Por eso, en el Nuevo Testamento, Pablo está diciendo a Timoteo, ve y predícales también a los niños, no solamente los grandes. Los niños son criaturas y necesitan también el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 28:19, lo que conocemos como la gran comisión. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es un discípulo. Por eso, como APEN, tenemos 3 directrices. Hablarles a los niños que nadie está alcanzando, discipularles e integrarles a una iglesia. Así es que este es el punto principal por los cuales nosotros tenemos como un principio de APEN sacado de la palabra de Dios que tenemos que discipular a los niños que les hablamos del Señor. ¿Por qué? Porque necesitamos enseñarles la palabra a estos pequeños. En Hechos 26:22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio, dice Pablo, a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Ya sabemos que tenemos que hacer las cosas cristocéntricas, basadas en la palabra de Dios, a los pequeños y a los grandes. Timoteo 2:4 y 5, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nuevamente, tenemos que hacer que todos los hombres sean salvos. ¿Cómo? Explicándoles acerca del Señor Jesucristo. Hombres, por si nos queda claros, a todos los hombres. Bueno, todos los hombres son los que tengan una cara humana, es decir, un ser humano, gente, hombre, humano, varón, no animal. Porque hay quienes dicen que tenemos una cara de simios porque descendemos de los simios. El Señor está aclarando aquí, antropos, significa como antropos, de ahí viene esa palabra, pero antropos es hombre y aquí es el que tiene cara de hombre, es decir, un ser humano, no un animal. Muy bien, aclarado esto, entonces podemos concluir que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, los niños no fueron excluidos de la enseñanza de la palabra de Dios. Podemos entonces tomar esto como la respuesta a la pregunta, ¿es bíblico que tengo que enseñar la palabra de Dios a los niños? Sí, por supuesto. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, todos los versículos y muchos más que están en la Biblia nos apuntan a que nosotros tenemos que enseñarles su palabra. Tenemos que tener métodos, tenemos que saber cómo, pero lo que estamos viendo en este momento es que hay una responsabilidad de nuestra parte para que nuestros niños conozcan más de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la experiencia? Es peligroso esperar que un niño sea un joven para enseñarle la palabra de Dios y lo que él demanda para su vida
El materialismo, ateísmo, las sectas y el crimen los está ganando. Tenemos que decirle al niño, esto es lo que Dios espera de ti y esto es lo que esperan los narcotraficantes, las sectas, el ateísmo de ti. Tenemos que ser muy claros en decirles las dos líneas. Estas influencias malignas, nos referimos a la ideología de género, todas estas cosas, no esperan a que los niños crezcan. Debemos enseñarles la palabra de Dios y guiarlos a Cristo. Es el único fundamento seguro para toda su vida y una vida eterna. Conocer al Señor Jesús le da al niño la oportunidad de conocer el propósito que Dios tiene para él. Y conocerá que su vida es para la gloria de Dios, solamente para eso. Vale entonces la pena que nosotros tengamos muy claro que tenemos que enseñarles la palabra de Dios. Tuvimos un proyecto en Ciudad Juárez, aquí en México, en Chihuahua, y es una ciudad muy conflictiva, muchos feminicidios, muchos niños que se dedican al narcotráfico. Y se puso una manta porque se hizo el proyecto de llevar a los niños. Muchos proyectos se han hecho. Y en uno de ellos decía, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y poníamos ahí, esto lo dice Dios en Proverbios 22:6. Al otro día esa manta amaneció abajo, dice, a ver quién gana, ustedes o nosotros, narcotraficantes. Por eso puse esta frase, hermanos, o ganamos a los niños para Cristo o los ganan los narcotraficantes. Si ustedes se dan cuenta, están enganchando a niños menores de 15 años, porque si cometen un crimen, si roban, si hacen algún desperfecto en la sociedad, los sacan libres o están un tiempo y los liberan, porque hay oportunidad para que ellos puedan hacer todo este tipo de cosas. Malas, por supuesto. Nosotros tenemos que llevarle la palabra de Dios. Otra pregunta, ¿es posible que los niños tengan una experiencia verdadera con Dios? Es decir, que un niño de 4, 5, 6 años realmente pueda conocer a Jesús como su Salvador, ¿o solamente ustedes están inventando? Bueno, tenemos que ver otra vez qué dice el Señor en el Antiguo Testamento. 31:12 de Deuteronomio, harás congregar al pueblo, les dijo Dios a todo el pueblo, varones, mujeres y niños. Pudo haber dicho el Señor varones y mujeres y entendemos que son todos, pero aquí fue muy claro, muy específico el Señor en decir niños. Y estamos hablando pues en todos los tipos de tenemos, desde recién nacidos hasta unos 12 años, que era el tiempo en que ellos después de eso los consideraban varones o hombres. Y tus extranjeros que estuvieron en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman a Jehová nuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de la ley. ¿Qué iban a hacer los varones y los niños, pero los varones y las mujeres, pero en especial los niños? Iban a oír los niños, iban a aprender los niños, iban a temer a Jehová e iban a cuidar de cumplir todas las palabras, es decir, iban a obedecer. Eso es lo que les decía. Entonces, ¿es posible que los niños tengan una experiencia verdadera? Es posible. Desde Deuteronomio lo estamos viendo, y si no es que antes, ¿verdad? Lo estamos viendo. El niño puede tener una experiencia, porque el niño va a oír, va a aprender, pero ese ya dijimos que no es, hay que instruirlo, ese es el final. Entonces van a aprender y van a temer, van a obedecer y lo van a poner por práctica. Y cuando alguien pone por práctica la experiencia de Dios, es que tiene una relación con Dios. 31:13. Y los hijos de ellos que no supieron, ¿de cuáles? De los que ya aceptaron. Del versículo anterior estamos en el 12 y ahora en el 13. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan. ¿A qué? A temer a Jehová. No cambia el objetivo. Todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. ¿Qué tenían que hacer los papás? Enseñarle a sus hijos. ¿Qué tenían que hacer esos hijos? Enseñarles a sus hijos, a los nietos. Entonces, ¿para qué? Si no supieron, eso es lo que pasa con nuestros alumnos. Oigan y aprendan. ¿A qué? A temer a Dios. Lo mismo, ¿verdad? Todos los días que andes por acá, todos los días. Es consecutivo.
¿Es posible entonces que los niños tengan una experiencia? Sí. El Salmo 78, que ya vimos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Yo no puedo poner mi confianza en alguien si no lo conozco personalmente. Esto es ser hijo de Dios. Esto es tener una verdadera experiencia personal con el Señor, de llamarle Padre, de decirle Señor, de ser una nueva criatura, de tener una vida nueva en el Señor Jesús. Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. ¿Qué dijimos que es guardar? Obedecer sus mandamientos. Primer libro de Samuel 3:7. Samuel, eso no lo hemos visto, pero miren lo que dice este versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Y este conocer es de manera íntima, según lo vimos. No lo puse por cuestión de tiempo. Es conocer a una persona de manera especial, única, más que un amigo, más que un padre. Esa es la relación. Ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Entonces Samuel era un pecador. Era un niño que no conocía. Su madre le había enseñado, pero él no tenía una relación con el Señor Jesús, según este versículo. Versículo 7. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Va en el mismo camino que Deuteronomio 31, 12 y 13. Igual. Y entonces, ya que él oye, entonces el 19 dice, y Samuel creció. Sí, estamos pensando que estaba madurando, que estaba asimilando la palabra de Dios, que iba conociendo más y más, y Jehová estaba con él. Pero ¿por qué empezó esa relación a que Samuel crecía y Dios estaba con él? Porque ya había oído la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ahora ya estaba en su mente y él estaba empezando a tener esa relación. Y luego dice de Samuel, y no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Puede una persona que no conoce a Dios como su Señor y Salvador obedecer de tal manera que ninguna haya dejado de caer? Caer significa verter. Caer significa derramar como un jugo, como agua. Tiene un significado más grande porque el dejar caer a tierra significa verter semen. Verter como el hombre que va a hacer que una nueva criatura nazca de la relación con su esposa. Es un padre engendrando a un hijo. Por eso dice, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Quién? Samuel. ¿Por qué? Porque sabía que era la palabra de Dios y no tenía que dejarla caer. ¿Tenía entonces una relación personal Samuel con Dios? Sí, la tuvo. La tuvo. Porque tuvo fe, porque obedeció, porque oyó, porque sabía que la palabra de Dios le daría vida eterna. Primero no lo conocía, pero después no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Dios. Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños que creen en mí, ya lo vimos también en una de las pláticas anteriores, que creen en mí. El niño puede creer. Entonces, ¿puede tener una experiencia con el Señor Jesús? Sí. Spurgeon dijo, el príncipe de los predicadores, si nosotros presentamos de una manera clara el mensaje de Dios al nivel de los niños, podemos estar seguros que ellos pueden tener un verdadero encuentro con Dios y ser regenerados por el Señor Jesucristo. Entonces el niño puede creer y puede creer para que Dios le dé vida eterna. En Efesios 1:1, Pablo dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ya vimos que si estamos hablando de todos los santos, seguramente había niños. Y fieles en Cristo Jesús, entonces los niños son santos y fieles. Eso dice. En Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obedece. La única manera, ya vimos, de obedecer toda la palabra de Dios como Samuel y no dejar caer ninguna de sus palabras es teniendo una comunión íntima con el Padre. Es una comunión íntima con Dios. Colosenses 1:2 también nos da esta idea. A los santos y fieles hermanos en Cristo. Si un niño cree,
es mi hermano en Cristo. Si un niño a los 4 años aceptó a Cristo, es nuestro hermano como el pastor o como el misionero de nuestra iglesia. Es igual, ¿verdad? Y ahí dice en dónde están. Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Aquí, antes que en Timoteo está diciendo, en Efesios está diciendo, obedece a tus padres en todo. Y esa fuerza para poder obedecer a los padres en todo, la puede dar solamente Jesús a un hijo, a alguien que sea su hijo en la fe. Le va a dar todo el poder, porque ese hijo sabe que eso le agrada al Señor. Y en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, todo, implica varones, mujeres y niños, para todo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron. ¿El niño puede tener una experiencia verdadera con Cristo? Sí, sí la puede. Él mismo lo está diciendo. A los que creen en su nombre les dio potestad, les dio permiso de que sean hechos hijos de Dios. Romanos 10:9-10. ¿Qué si confesares? Un niño puede confesar, decirle, Dios, yo quiero decirte con mis palabras, con mi boca, que tú eres mi Señor. Eso lo hemos escuchado, hermanos, en nuestra experiencia por cientos de niños. Yo quiero ser hijo de Dios. Quiero creer en Jesús. Jesús, yo quiero que tú seas mi Señor. Entra a mi corazón, límpiame, transfórmame. Y yo quiero creer en ti. Que Dios le levantó de los muertos, serán salvos. Ellos son salvos. Si este versículo de Romanos 10, 9 y 10 lo ponemos en práctica para los niños, estamos seguros que un niño sí puede tener una experiencia verdadera con el Señor Jesús. Y veremos esos cambios como con un adulto. Veremos delante de nuestros ojos cómo Dios puede hacer cambios en la vida de un niño. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Está hablando con un adulto, pero el Señor dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No hay entonces una edad para creer en Él. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Salvo de la muerte eterna, tener vida eterna. ¿Y quiénes son? Todo el que invoque. Un niño puede invocar el nombre del Señor Jesús, puede gritarle como si se estuviera ahogando en el mar y decir, auxilio, sálvenme. Sí, sí puede hacerlo. Y el Señor promete que lo salvará. Será salvo. Hechos 13, del 38 al 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados. ¿Por medio de quién? Se anuncia el perdón de pecados a los niños. Debo llevarles la palabra de Dios y decirles que son pecadores, pero que el Padre lo ama y que Jesucristo vino a dar su sangre para perdonar sus pecados. Si Él le recibe en su corazón, será una nueva criatura, será un hijo de Dios y podrá entonces crecer como un árbol. Tendrá entonces la oportunidad de todavía crecer más en el amor y en la misericordia de Dios. Por medio de Él se os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Pablo está diciendo, ninguno de los judíos que quiso llevar los 10 mandamientos y cumplir la ley para su salvación pudo. Pero si un niño a quien yo le llevo la predicación del Evangelio, las buenas nuevas, cree en el Señor Jesucristo, entonces será justificado única y exclusivamente por creer. Y si él cree, la gracia de Dios llega hacia el niño. ¿No es entonces esto una verdad absoluta de que el niño puede tener una experiencia verdadera con el Señor? ¿Qué podemos sacar como conclusión? En todos estos versículos vemos que la salvación es para todo aquel que cree. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. ¿A qué edad? La Biblia no especifica ninguna edad. Ninguna. ¿Qué más podemos decir? Vemos en estos versículos la posibilidad de que los niños sean regenerados, que tengan una nueva vida, que sean perdonados por Dios,
y poner regenerados y poner alguna limitación de raza, denominación nacional, edad, posición económica. No es bíblico. Que solamente Dios va a perdonar a los que son blancos de color y a los que son negros de color, no. No es así. No es bíblico eso. Que solamente a los que están en países desarrollados Dios los va a amar. No, tampoco. A los que sus padres puedan dar alguna ofrenda específica a una iglesia. No, tampoco. Dios no pone ninguna de estas. A los que sean bautistas y presbiterianos nada más. No, el Señor dice que cualquiera. No ve ninguna denominación. No pone nombres ni apellidos. Es aquel que cree. El Señor pone a disposición de los niños, a través de la predicación del Evangelio, la salvación a todos los niños, en todas las partes del mundo, sin que haya edad ni ninguna otra restricción. ¿A qué edad otra vez? ¿Es posible? Yo he oído que un niño puede estar entre los 12 y 17 años para que pueda convertirse en un hijo de Dios. Esto no se indica ni se enseña en la Biblia. Algunos, aquí en mi región de Orizaba, antes se enseñaba que un hombre hasta los 21 años podía hacer una verdadera y genuina conversión. Antes, nunca. Pero estamos viendo que eso no es bíblico. Estamos viendo que eso no es teológico. Estamos viendo que eso no encaja tanto el Antiguo, el Nuevo Testamento. No hay una edad para poderlo hacer. Y ya hemos visto que aunque sea una partícula que estamos negando, o a un niño no nacido que todavía está en el vientre de su madre, ya desde allí podemos hablarle y decirle, Dios te ama y está esperando que tú lo conozcas como Señor y Salvador. Eso dice el Señor. Cuando el niño tenga, para concluir esto, cuando el niño tenga la edad suficiente para saber, número 1, que ha pecado. Si un niño se reconoce pecador. Número 2, que Cristo murió por él y que pagó su pecado en la cruz y que puede recibirle en su corazón y vida solamente por fe. Estas 3 cosas, entonces tiene edad suficiente para renacer como un hijo de Dios. Dios permita que al dar respuesta bíblicamente a estas 2 preguntas, al menos, podamos tener un poco de más herramientas. Esperamos que sea de bendición y que ustedes en algún momento puedan utilizarlo para presentárselo, ya sea a los niños, a un padre que no cree que sus hijos puedan tener vida eterna, a un maestro de escuela dominical que solamente dé historias bíblicas sin que enseñe la palabra de Dios, o tal vez un pastor que todavía no se convence que es necesario trabajar con los niños hasta aún no nacidos. Que si tienen alguna pregunta, no duden en escribirnos, y también si quieren estas presentaciones en PowerPoint, están disponibles. Llámenos y con gusto se las enviaremos vía correo electrónico o por algún otro medio. Dios les bendiga.